Hola, buenas tardes amigos del canal. Aquí estamos en otro directo de los cortitos para cubrir la guerra que está sucediendo en el Karabaj. Esta es la tercera guerra por Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán acaba de capturar la capital de Arzaj, Stepanakert, y ya se está haciendo prácticamente con todo el territorio de Arzaj y reclamando el Karabaj para su nación. Bueno, la ofensiva ha sido brutal de Azerbaiyán, rápida, y se ha capturado ya, por lo menos han tomado las ciudades más importantes del Karabaj, y la situación es muy difícil para los refugiados que han tenido que salir huyendo. Casi 100.000, si no más, personas han tenido que salir corriendo de allí, de sus lugares, de sus ciudades, de sus pueblos, y ahora han evacuado a Armenia y allí están siendo hospedados, ¿no? Por Armenia. La verdad que lo que está llevando a cabo Azerbaiyán es muy lamentable porque va a comenzar a hacer una limpieza étnica allí en el Alto Karabaj, y tienen una fuerte discriminación por los cristianos armenios. No, no se ve tampoco a ningún organismo de derechos humanos que esté controlando la situación. O sea, la ONU no ha mandado tropas de paz, tampoco así como ningún organismo multilateral, digamos, como la Unión Europea ha intervenido mucho con funcionarios para que controlen la situación allí. Así tampoco asociaciones internacionales de ayuda, solamente se le ha visto a la Cruz Roja ayudar con alimentos, medicinas y traslado de enfermos, pero luego ni el Tribunal Supremo, digo, el, este que está en Holanda, la Corte Suprema Internacional o algo así que se llama, no ha hecho nada por sancionar a Azerbaiyán, ni tampoco la ONU ha levantado ninguna queja formal sobre la situación de la gente allí. No sabemos a día de hoy si Azerbaiyán va a respetar los derechos humanos y los derechos de los habitantes del Karabaj, si va a integrarlos a la sociedad o va a tener un maltrato hacia las etnias armenias, y, y en la mayoría de los casos se ha visto hechos lamentables que ningún líder o ningún líder de Europa o de Estados Unidos ha condenado a Azerbaiyán en esta situación. No fue como en otras guerras. Por ejemplo, a Rusia se le condenó mucho por lo que hizo, y en cambio aquí a Azerbaiyán, bueno, como Azerbaiyán tiene el beneficio de que ese territorio es suyo según el derecho internacional, y tiene la ventaja de que es amigo de Europa porque le vende petróleo y tiene buenas relaciones con Estados Unidos, y su principal aliado es Turquía, que está en la OTAN. Tiene como todas las fichas para ellos, ¿no? O sea, tiene todas las cartas para ganar. Así también Israel lo apoya en su, en su ejército, y le vende armamento a Israel, Turquía y demás países. Y bueno, aquí el único ejército que se le ha visto ayudar a la población ha sido Rusia, así todo como lo ha criticado el
el presidente Pashinyan, que le echa toda la culpa a Rusia. Claro, como que él no pudo ayudar, él no tiene ningún grado de culpa en esto, no ha hecho nada por sus hermanos del Karabaj, solamente se ha ocupado ha sido un cobarde contra Azerbaiyán, no lo ha apoyado en ningún momento a la gente que vive allí, no ha hecho lo posible para que los armenios no pierdan el Karabaj, no ha reconocido la región, ni tampoco ha hecho fuerzas para que el ejército de Armenia esté mejor armado, no tiene un buen presupuesto el ejército armenio, y además a todo esto las relaciones con Rusia la ha llevado a las peores en los años que han habido. Están en una situación diplomática muy mal con Rusia, no quiere recibir apoyo de Rusia, Armenia, entonces busca aliados occidentales como Estados Unidos, por eso hicieron los ejercicios militares el otro día, y ellos creen, o Pashinyan y su gente, que estando al lado de Estados Unidos, de Europa y de Occidente, van a ser, van a tener un mejor futuro los armenios. Y la verdad y la realidad es que no, porque desde que este presidente se ha alineado con Occidente, como ven, la situación de los armenios viene de mal en peor. Allí en Artsaj, en 2020, fue la primera intervención fuerte de Azerbaiyán, donde capturaron casi la mitad del Karabaj, y ahora con esta ofensiva y rápido movimiento que ha hecho en pocos días, ya posee la mayoría, si no casi el total de la región del Alto Karabaj. Y bueno, así es la situación, un poco en resumen. Vamos a ver la información, vamos a leer las noticias y a ver los mapas. Aquí vamos a hacer un pequeño directo de calculo 1 hora y media, 2. Y bueno, así que saludos ahí a la gente que nos está viendo. Gracias por sus comentarios. Fernando Ferlazo, bienvenido. Y John Ramírez, que también ahí nos acompaña. Bueno, por ahí me pasé un poco la hora, disculpen que tardé, pero bueno, estaba ahí ocupado buscando las cosas, armando todo. Y, y bueno, vamos a ver, a empezar a leer los mapas primero. Vamos por los mapas primero y luego pasamos sí, ya a la información más detallada. El mapa de la situación militar de el Karabaj es la siguiente. Empezamos por el primer día que hizo de la operación militar, la intervención Azerbaiyán, que fue el 19 de septiembre. En la tercera guerra del Nagorno-Karabaj, en el día 1, dice aquí Suriyak, tras el bombardeo preventivo de las últimas horas, Azerbaiyán inició ataques terrestres para capturar el Nagorno-Karabaj desde diferentes ejes. Desde el eje Kalbajar, el ACQ tomó el control de las aldeas de Charektar y Getaban en dirección al embalse de Sarsang. Desde el eje Agdam, ACQ tomó el control de la mina de cobre de Kayen. Y desde el eje Verdadzor, el ejército de Azerbaiyán controla el fuego sobre las rutas de suministro hacia el pueblo de Yektasaog, que está casi rodeado. Desde el eje Martuni, ACQ lanzó una serie de ataques que al final fueron repelidos por AHP, que será por el ejército del Karabaj. El ejército del Karabaj lo repelía por allí. Y en el día 20, el 20 de septiembre, el día 2, Azerbaiyán avanzaba en el eje Fusuli y tomaba el control del asentamiento Amaras y el monasterio adyacente. Siguiendo esto, tenemos que tras la intermediación rusa, a las 13 horas entrará
entró en vigor el alto al fuego en el Karabaj. Eso sucedió el 20. Un alto al fuego que sirvió como preludio de un acuerdo entre ambas partes que se discutirá el 21 de septiembre en la localidad de Shevlak, en el que el HP será desmantelado y retirado a Armenia. Ese es el ejército del Karabaj, el ejército de Arsaj, dejando el control total a las tropas de seguridad rusas establecidas en Nagorno-Karabaj, seguido por el desmantelamiento de las instituciones y órganos políticos de la República de Arsaj y, por tanto, el inicio de los preparativos para una futura incorporación del territorio a la República de Azerbaiyán. Esa es la noticia importante aquel día, el día 2, donde a pesar del inicio del alto el fuego, el ACQ ha continuado bombardeando diferentes localidades en Nagorno-Karabaj, lo que provoca la muerte de más civiles. Además, esta tarde ACQ comenzó a bombardear posiciones del HZU en el distrito de Gegarkunik, territorio armenio. O sea, empezó a bombardear posiciones del ejército armenio, reconocido internacionalmente como Armenia, ese territorio aquí. Es importante señalar que 107 kilómetros cuadrados de Armenia están ocupados por Azerbaiyán. Eso es verdad. Azerbaiyán está ocupando territorio de Armenia. Y aquí tenemos otro mapa donde nos dice que en el día 2, además, con los avances mencionados anteriormente, el ACQ logró capturar otras posiciones durante estos 2 días de combate. Desde el eje Kalbajar, Azerbaiyán avanzó hasta el embalse Sarsang y tomó el control de una serie de puestos militares a lo largo de la carretera y la mina de cobre y de oro de Heybali. Desde el eje Askerán, ACQ tomó el control de las aldeas de Mukhtarkent, Sushakent, Grisilova, Kachmach, Berin Esnek y Dakshur. Allí tomaban las localidades los azeríes y continuaba avanzando sobre el territorio de Arsaj. Las negociaciones siguieron en Shevlak, donde terminaron, y la declaración se anunciará pronto. Bueno, en el día 4 continúa así la situación en el terreno de combate. El día 4, durante las últimas 48 horas, ACQ realizó una serie de nuevos avances en Nagorno-Karabaj, mientras continúa la evacuación de civiles en la región. En el distrito de Mardakert, las tropas tomaron el control de Kankutala, Kozlu, Kisilkaya, Yuksari, Oratag, Sardakach, Asanris, Heybali, Tepekent y Kaniatak. En el eje de Agdam y Martuni, el ACQ entró en Asgarán y Yokali con las fuerzas de paz rusas. En los distritos de Khojaven y Yuya, las tropas tomaron el control de Girmisi Bazar, Tursu, Tursusu, algo así, y Kaibali, mientras que las tropas comenzaron a acercarse a Stepanakert entrando en Karkijan y Daskent. Son estas localidades de aquí abajo que capturaron los azeríes. Azerbaiyán avanzaba. Aquí también otro mapa. En violeta, en morado, Azerbaiyán. Y en amarillo, los armenios de Arsaj. Luego tenemos esto. Otro mapa que nos dice que el 24 de septiembre en el distrito de Mardakert, Azerbaiyán entró en la ciudad de Akdere y tomó el control de varias posiciones defensivas del AH tras su retirada.
se actualizó la situación alrededor de Stepanakert, mostrando el distrito de Maliveili bajo control de ACQ. Hubo algunos informes que hablaban de que el ejército azerí dividió en dos las posiciones del ejército de Artsaj en Nagorno-Karabaj. Hasta ahora esto no se ha podido confirmar. Aquí está una buena porción que capturaba Azerbaiyán. Y luego el éxodo masivo que hubo en Nagorno-Karabaj ya ha comenzado. Cientos de miles de personas de la etnia armenia abandonarán sus hogares a través del corredor de Lachin en las próximas semanas. Ellos son los verdaderos perdedores del conflicto, ya que su voz ha sido silenciada por el ruido de las armas y el petróleo. Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos? El día 26 de septiembre, las tropas azeríes entraron en Sirkavent. Además, se confirmó que las tropas de Azerbaiyán también tomaron la aldea de Faruk y la montaña de Karagülük. Ahí capturaron la montaña de Karagülük. Aquí avanzaban sobre esa aldea, por ese pueblo por allí. Y luego tenemos aquí el mapa también del 26. Azerbaiyán entra en las ruinas de Kuropatkin. Las noticias que hablan de la entrada de las fuerzas de Azerbaiyán en Shokabend no son ciertas. Seguían los movimientos en el día 26. Azerbaiyán entró en las aldeas de Nareshtar, Bengli y tomó el control de la montaña de Shokayur Dagi. Además, las tropas entraron en Saglik y Umuldu y alcanzaron la presa del embalse de Sarsang. Es importante el embalse de Sarsang, mucha del agua se saca de allí. Luego tenemos este. En la Tercera Guerra del Karabaj, el día 27, Azerbaiyán entró en las aldeas de Shashiji, Ganzanaog, de Basi y Childiran, y tomó el control de la cordillera de Bulak Silesi. Hasta ahora la zona de Karabaj bajo, lo que queda de él, el control de HP está dividido en dos partes. Aquí avanzaba Azerbaiyán. Un gran avance tenía ahí. Y en el día 27 de septiembre se realizaron algunas actualizaciones alrededor de Stepanakert en las que Azerbaiyán tomó el control total de las afueras del sur de la ciudad, donde se desmanteló la Gran Cruz Armenia. Desmantelaron la cruz cristiana allí, porque como saben ellos son musulmanes, son islamistas. Dice el ACQ entró en la localidad de Shokabend, en la geolocalización y en las aldeas adyacentes de Emiranlar y Muganli, además de una serie de posiciones militares previamente desocupadas por el ejército de Artsaj. Así capturaban esta gran posición. Una buena parte de territorio se hacían en los azeríes del pueblo. Yandır kabrana. Çünkü bir yerim şey kocaman da. Şanlar zaten.
Şu an hangisi doluydu? Vallahi şu an hangisi doluydu? Ha, doluydu. İyi. Otro mapa nuevo, el día 29, se confirma que Azerbaiyán entró en varias zonas al norte de Karabaj, lo que permitió a Azerbaiyán recuperar completamente el control de los distritos de Kalbajar y Tartar. Además, entraron las tropas en otros lugares del sector sur como Chartar, Karaung, Susikent, Kutku y Kert. Otros lugares están vacíos de presencia del HP, pero no hay confirmación de que las fuerzas azeríes hayan entrado. Capturaban esos lugares. Aquí varias localidades. Y otro mapa. Aquí en estas secciones dominaba nuevamente Azerbaiyán. Se hacía el control de nuevos territorios. Y finalmente, el día 29, el ejército de Azerbaiyán entraba en la ciudad de Stepanakert. Kankendi, como le dicen otros, o Yankendi, como le llaman ellos. Es la capital del Nagorno-Karabaj, de Artsaj. Lo que era Artsaj ya la domina Azerbaiyán, la ciudad más grande de Karabaj, en el Cáucaso. Está prácticamente vacía la ciudad. Se dice que hay muy poca o casi nada de población. Parecen pueblos fantasmas sin habitantes, muchas de sus localidades. Ahí estamos viendo el mapa. Lo que le queda a Artsaj o los karabajíes es esto en amarillo. Luego tenemos el mapa en 3D, si lo podemos ver. Lo que domina el ejército de Artsaj en las regiones en amarillo. El HP, como le dicen aquí. Pero las principales rutas y ciudades ya las controla el ejército de Azerbaiyán. De la ciudad de Yuya, antigua capital, y esta es Kankendi o Stepanakert, la capital actual de Artsaj. Así que, bueno, así es el mapa. Este es el corredor de Lachin, el famoso corredor que está bloqueado por Azerbaiyán. Aquí queda el corredor de Lachin, que es la conexión con Karabaj. Aquí es el checkpoint. Y bueno. Vamos a seguir. Vamos a ir a los Twitter de más información. Tenemos aquí lo siguiente. El 29 de septiembre, Nagorno-Karabaj Observer publicaba esta actualización. ¿Se acuerdan que había estallado una estación de servicio con combustible? Dice que las autoridades del Karabaj informan
que 170 cuerpos y restos no especifican números específicos para ellos de la explosión del depósito de combustible se enviarán a Armenia para realizar pruebas de ADN. Estas fueron las pertenencias personales de las víctimas, también publicadas para familiares. Luego dice aquí que la ONU se dignó a proporcionar alimentos a los refugiados de Nagorno-Karabaj en Armenia. Dice aquí que la WFP establecieron unidades de almacenamiento móviles cerca de la frontera en las provincias de Goris y Syunik, sirviendo 2.000 comidas calientes diariamente y duplicándolas como almacenamiento para artículos no alimentarios esenciales. Nos estamos preparando para ampliar la asistencia rápidamente en todo el país según sea necesario. Aquí dice: imágenes publicadas en las redes sociales pro-armenias no vistas antes del 19 de septiembre mostraban a un dron karabají apuntando a las fuerzas azeríes durante las incursiones. Más videos de drones. Dice que las tropas azeríes fueron atacadas por las fuerzas karabajíes entre el 19 y 20 de septiembre. Ubicación desconocida. A ver la bomba que cae. Actualización: las autoridades armenias informan que recibieron alrededor de 93.000 refugiados de la etnia armenia que venían de Nagorno-Karabaj, el 77% de la población anterior al 19 de septiembre. Los 27.000 restantes se dirigieron a lo largo del corredor de Lachin o no pudieron evacuar. Imágenes de la policía de Azerbaiyán patrullando o pasando por Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj, posiblemente del 28 al 29 de septiembre. El territorio está ahora completamente bajo control de Bakú. Más info dice: imágenes de las redes sociales pro-azerbaiyanas muestran al ejército de Azerbaiyán ahora en Martuni, la segunda ciudad de Nagorno-Karabaj. La ciudad permaneció aislada durante varios días después de las incursiones del 19. Posteriormente, todos los habitantes huyeron de la zona. Və arxasında Martiridən keçirəm. Və burada sizin kənd, Xocabənd, Dayo. Yazılıb Martuni,
Gördün mü qaqa? Görsən, bax, buralarda da belə köhnədən tikili uçur. Bax, bu köhnə. Martinin girəcəyidir. Bax, bu da Martini qaqa. Imágenes de las que se informa son fuerzas, a ver. Son fuerzas especiales azeríes que regresan a su base después de las incursiones en Nagorno-Karabaj. El 29 de septiembre, representantes de Azerbaiyán y Karabaj se reunieron nuevamente en Shevlak, Azerbaiyán, para seguir discutiendo cuestiones relacionadas con la situación humanitaria y la integración del territorio. Actualización: Bakú declara oficialmente que están acusando al exministro de Relaciones Exteriores de Nagorno-Karabaj, David Babayan, abajo a la derecha, por vínculos criminales con los líderes de NK. También está acusado el exministro de Defensa de Corea, de Karabaj, Levon Nansakanian, abajo a la izquierda. Así, ¿no? Estos dos serían los acusados. Luego tenemos aquí imágenes del vehículo de la policía azerí dentro de Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj. También se ven imágenes de vehículos de la policía azerí, algunos camiones militares. La capital es ahora una ciudad fantasma y casi todos han huido. Imágenes de un vehículo azerí, posiblemente militar o policial, pasando cerca de apartamentos sin terminar, cerca de la ciudad de Ivaniak, Khojaly, Nagorno-Karabaj. Las autoridades del Karabaj estaban construyendo los apartamentos para albergar a personas de Armenia, desplazadas de Hadrut durante la guerra de 2020. Yarımsız saklıyor. Maşına bax, vurup yatıp. Aliyə bax, hə. Qaçarsınız bax elə, iti qovan kimi qovacıyıq. Bax elə. Gelmənin nömrəsi ilə. Elə qaçacınız.
Geolocalización del metraje pasando junto a la base de mantenimiento de la paz de Rusia cerca de la ciudad de Ivaniak, Khojaly. Aquí iría el vehículo, donde está en verde, y el complejo de edificios sería este. Está aquí al ladito de la ruta. Saludos a Panamá, que comenta, gracias por estar aquí. Vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? Esto. El día 30 se publicaba esto, las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas. En Nagorno-Karabaj dice el comando ruso que informa la entrega de 15 toneladas de harina a una fábrica de pan en Stepanakert, Nagorno-Karabaj, para posteriormente entregar pan a la población armenia restante. El contingente de mantenimiento de la paz de Rusia informa sobre una mayor vigilancia del alto el fuego en Karabaj, utilizando drones Orlan 10 lanzados desde su cuartel general en el aeropuerto del territorio. No estoy seguro de si se trata de imágenes más antiguas de la era anterior al 19 de septiembre, pero este método ya se ha descrito en el pasado, porque ya han hecho en el pasado este mismo método para vigilar. Las imágenes a continuación de dos residentes armenios en Hadrut ejecutados por las fuerzas azeríes fueron de la guerra de 2020 en Karabaj, aunque esta vez se informaron algunos casos, casi no han aparecido imágenes, posiblemente debido a la corta duración del combate o a una mayor precaución. Bueno, eso es viejo, pero se está publicando como nuevo. Vamos a ver este mapa. Reportes, dice, Azerbaiyán informa que un francotirador mató a militares en una posición fronteriza. Armenia refuta la noticia como desinformación. El área muy probablemente esté en un área dentro de Armenia propiamente dicha, ahora controlada por las fuerzas azeríes. En Azerbaiyán, una columna militar azerí a lo largo de una carretera en una ubicación desconocida, pero estos últimos días surgieron imágenes posiblemente relacionadas con los acontecimientos en Karabaj. Se ven banderas turcas junto a banderas azeríes colgadas de los camiones militares y también una armenia arrastrada. A ver. ¿Acaso andan los turcos por allí también? Sobre ese tema, Panamá. Sí, puede ser que el miércoles toquemos el tema, demos algunas noticias. En el directo grande podemos hablar de eso. A ver. Vuelos interesantes.
Un avión de carga azerí Il-76 estuvo volando de Fusuli a Najicheván 4 veces el 30 de septiembre. Fusuli quedó bajo control azerí en 2020, previamente controlado por las fuerzas del Karabaj. Primera vez que hemos visto tales vuelos. Aquí hay más videos. Esto ya es de hoy. Imágenes de aficionados publicadas el 29 de septiembre. Muestran a residentes locales en Karabaj, a residentes locales del Nagorno-Karabaj en la plaza principal de la capital, esperando su evacuación a Armenia. Un video publicado que muestra la plaza principal de la capital de Karabaj después de que la mayoría de los lugareños huyeran del territorio posiblemente a partir del 29 de septiembre. Esto es Stepanakert. Otro video. Los medios de comunicación estatales azeríes muestran que se están realizando una limpieza en el puesto de control a lo largo del corredor de Lachin en el puente Akari, que une Armenia con Nagorno-Karabaj, establecido el 23 de abril de Una misión de las Naciones Unidas visita Karabaj mientras escribimos para evaluar las necesidades humanitarias sobre el terreno, la primera vez que esto ocurre en unos 30 años. Recién se acordaron de ir allí los de la ONU. Acabamos de notar alguna actividad normal en nuestra cuenta. Definitivamente no publicamos el tweet en verde a continuación hoy, pero se nota cómo lo hicimos. La publicamos hace días. La noticia está desactualizada. Estamos, bueno, no tenía mucho que ver. A ver, subió unas cosas. Aquí un update que hace fotos reportadas del depósito de combustible en el área de Aykazov, en Karabaj, justo antes de la explosión alrededor de las 19 horas del 25 de septiembre, que mató a más de 150 personas que buscaban desesperadamente llenar vehículos y abandonar el territorio. Un video de una columna de la ONU entrando hoy en Karabaj, fueron vistos pasando por Agdam, según informaron los medios estatales de Azerbaiyán.
Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Un hilo larguísimo. Dice el final. Solo para agregar otro, el ministro de Defensa de Armenia se ha negado a asistir a la cumbre de ministros de defensa de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes en Tula. Rusia, en cambio, ha enviado a un representante. Un mapa que dice que un caza entrenador italiano M346 fue visto volando a través de Azerbaiyán cerca de Armenia y Georgia. Bakú anunció la firma de un contrato con Leonardo Live en febrero de 2020 pero es la primera vez que lo seguimos volando. Si lo vieron volando el avión italiano que hizo una compra de aviones, parece Azerbaiyán allí. Esto es de hoy. Hemos encontrado información de que afirman que entre el 27 y 28 de septiembre el área de Ivanyak fue rápidamente evacuada en medio de informes de un avance serie planeado. Las fuerzas de paz rusas finalmente que se desplegaron en la zona aseguraron el perímetro del hospital, pero el avance nunca se produjo. Y aquí un video que cuenta, a ver, imágenes raras del interior de Stepanakert, Nagorno-Karabaj, descritas por Osama bin Jabai como una ciudad fantasma, probablemente la primera vez que Al Jazeera esté en el territorio. Imágenes de la calle, perros callejeros, luces y agua corriendo. También habló Marco Suchi de la Cruz Roja. A ver, está interesante el video. Pasarlo. Tiene subtítulos, lo vemos. A ver. Start with the crisis in the Karabakh region of Azerbaijan. Nearly all the estimated 120,000 ethnic Armenians living there have now fled to Armenia. Only a fraction have been left behind. The town square in Khankendi, also known as Stepanakert, is now deserted. Shops, homes, and businesses have been abandoned. Azerbaijani forces have taken full control of the enclave, and they've started installing road signs with new names. Let's go live to Al Jazeera's Osama bin Javed, who joins us from Khankendi, the main city in Karabakh. Just set the scene for us, Osama. Tell us about where you are and what it's like. Folly, you've been seeing pictures from Khankendi in the last few days. Tens of thousands of people who had lined up the square with all that was they could carry with them. People who were in their cars were queuing up to leave outside and leave the city, but people who were here were waiting for buses, for their relatives, for others to come and take them with them, as they did not believe the assurances that were given by the Azerbaijani government that they will not be prosecuted. Here in the town center, if I go quiet, you'd be able to hear nothing. There is absolutely no one who's left here, apart from a few elderly, disabled, and others. We did see some Red Cross workers who were here earlier, who were taking people, ferrying them away and taking them to a staging point from where they're going to take them into Armenia. That's what people want. Here, let me just show you. Here are some puppies who've been following us around, possibly looking for food. This is a hard to describe feeling on when you enter a town where you've been looking at pictures of it, where there was so much activity, but now there's nobody here. People have left with whatever there was. They've left the tea cups they were drinking from. They've left their children's strollers. All you can see are chairs. Here is a makeshift stove that they built so that they can enjoy some warmth because it gets cold in the evening. Right. But this is how we're seeing open pieces of luggage. People who couldn't carry things with them have left them behind. So here's what this looks like. Yeah. A ghost town which seems to have no soul left. It's quite incredible what you're showing us there through your camera, Osama.
as you say, it looks like a ghost town, but most importantly, it looks like people left in a rush. You know, the strollers, seeing some of the strollers there and the animals there. This was really a rushed exodus, it would seem. It does appear to be that way. As we've been driving through this town, we've looked at open shutters. We've looked at cars where doors are open. So it does feel like this was an exodus. It feels like where people thought that they have to leave as quick as they can. Although we were hearing when we were outside of Khan Kindi from Azerbaijani officials that they're free to stay. They have nothing to fear. But you have to understand the history of the last 3 decades as well, because there's been so much hatred, so much violence. There's been so much that has gone on between these two sides that it was difficult for people to imagine what peace between the two sides would look like. And as you can see, as you said, it does appear that people just up and left, leaving everything behind them. The town where you are now has been renamed Khan Kendi. It used to be known as Stepanakert, of course. And that's happening to other areas within the Karabakh region. The Azeris are renaming all these different towns now. Yes, so the context of this is 30 years ago when Armenian forces came in, they renamed all of these areas with Armenian names. This used to be known as Khan Kendi. Other places like Khojale and Kalbajar were also named with Azerbaijani names, but they were changed once Armenian forces took control of these areas and a self-declared state came into place. But now Azerbaijanis have come into administrative control. We've also been seeing ambulances to make sure that there is some sort of relief for people. We met the ICRC, we asked them, and they said that it is going to help them to ensure that the people who are left behind have some essential services available. The electricity, as you can see, the lights are still running. Right. The water is still running, although aid workers tell us that they can't be sure of the people who used to run the water supply are no longer here. And behind us is now the vehicle is left is where the Russian peacekeepers were stationed, because this was a staging point where people were gathering and leaving. But this is what a city without people looks like. It is scenes that we have never seen before, where such a huge mass of population got up and left, leaving all that they could leave behind with them and just taking their memories and all they could pack on their cars with them. A city without people, you say, Osama. What does the Azerbaijani government and the authorities there, what are they planning on doing with this city and this region now that the entire population, it would seem, has left? Well, what has been happening here is a lot of development. As you know, that there was a war in 2020 where a lot of this area was taken over by Azerbaijani officials. So on the way here, as we came here 3 years ago, and there were hardly any roads, there were hardly any streets that were properly built. But on the way to Khan Kendi in Shusha and other areas, there have been a lot of development in this area. So Azerbaijan says that it is going to build infrastructure. And that is why officials who we've been speaking to have been telling us that they would like people to stay. They would want people to stay. They wanted them to be part of what is going to be a rebuilding of this area, a massive investment in this area is what they call us. But again, it is going to be an Azerbaijani version of it. Yes, there are 120,000 people who've left from this area, but those officials tell us that this is an area which was home to more than 1 million Azerbaijanis who had to leave their homes 30 years ago. So now they're going to make preparations for them to come back. And all those people from the ethnic Armenian community who remain here are going to live side by side with them as Azerbaijani citizens. Now, you saw the UN mission that's made its way to the Karabakh region. Tell us about what they're there to do exactly. What is their mission? Bueno, luego seguimos viendo, si quieren, vamos a seguir con dos artículos que tengo acá. Vamos a leerlos. Uno se llama
El éxodo de armenios marca el fin de la República de Nagorno-Karabaj. Vamos a leer esta noticia que es importante. El presidente de la República de Nagorno-Karabaj, Samvel Saramanyan, firmó un decreto según el cual la república no reconocida dejará de existir el 1 de enero de 2024. Los residentes de Nagorno-Karabaj se enfrentan a una elección fundamental: aceptar los términos de reintegración de Azerbaiyán o trasladarse a Armenia u otros países. De acuerdo con la decisión de Saramanyan, todas las instituciones y organizaciones estatales dentro de la república no reconocida se disolverán antes del 1 de enero de 2024. Las autoridades azerbaiyanas garantizan condiciones favorables para la reintegración de la población armenia de Nagorno-Karabaj. Sin embargo, una parte significativa de la población local no creyó a los funcionarios de Bakú. Hasta la fecha, decenas de miles de armenios de Karabaj ya están buscando refugio en la vecina Armenia, que se negó a defenderlos en las batallas. El éxodo es impulsado por temores de una posible limpieza étnica que podría estallar a nivel no oficial en medio de las tensiones nacionales. Las autoridades armenias informaron que alrededor de 65.000 armenios ya han abandonado Karabaj hacia Armenia, que es aproximadamente la mitad de la población de la república no reconocida. https://s2 02 013 https://2 02. La República de Nagorno-Karabaj fue declarada oficialmente el 2 de septiembre de 1991. Su larga historia de 32 años terminó con una corta pero sangrienta batalla. 192 personas murieron y 511 resultaron heridas entre los militares azerbaiyanos. Durante la operación antiterrorista, informó el Ministerio de Salud de Azerbaiyán. Entre los civiles, una persona murió y otra resultó herida. En Nagorno-Karabaj, 200 personas murieron y otras 400 resultaron heridas. Las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas también sufrieron pérdidas. https://s2.s.static.space/wp-can Otro artículo dice la noticia del 29 de septiembre, la República Separatista de Nagorno-Karabaj deja de existir. Escrito por Lucas Leiros, periodista, investigador del Centro de Estudios Geoestratégicos, consultor geopolítico. La historia de la República Separatista de Artsaj, Nagorno-Karabaj, parece estar llegando a su fin. Después de la humillación sufrida por la población local con otra derrota militar por parte de las tropas azerbaiyanas, el gobierno local optó por la disolución del Estado secesionista, disolviendo las instituciones públicas y entregando el territorio local a las fuerzas azerbaiyanas. El 28 de septiembre, el presidente de Artsaj, Samvel Saramanyan, emitió un decreto para poner fin a la existencia del Estado en enero. En una declaración oficial se dijo literalmente que la República de Nagorno-Karabaj, Artsaj, deja de existir. Con respecto a la población local, se dice que los ciudadanos étnicos armenios deben familiarizarse con las condiciones de reintegración ofrecidas por la República de Azerbaiyán. La medida se tomó en relación con la difícil situación político-militar actual y tiene como objetivo salvar las vidas de los ciudadanos locales en medio del creciente proceso de limpieza étnica promovido por las tropas azerbaiyanas, para cesar las hostilidades de una vez por todas y garantizar las condiciones de coexistencia entre armenios y azeríes. Las autoridades decidieron abandonar el separatismo político, concluyendo un proceso definitivo de capitulación.
como región con una mayoría étnica armenia dentro del territorio azerbaiyano, desde 1991, Nagorno-Karabaj ha luchado por el reconocimiento internacional. Visto por la comunidad mundial como parte de Azerbaiyán, la república solo ha sido reconocida oficialmente por otros gobiernos separatistas similares. Sin embargo, las relaciones con Armenia han garantizado cierto nivel de estabilidad para la región a lo largo de las décadas, evitando conflictos directos con Bakú. Esta situación comenzó a cambiar radicalmente en 2018, cuando Armenia experimentó una revolución de color pro-occidental. El resultado del cambio de régimen local fue el ascenso del actual primer ministro, Nikol Pashinyan, cuyas políticas se centraron en reducir los lazos con Rusia y acercarse a las potencias occidentales. Dado que Moscú es la parte más interesada en mantener la paz en el Cáucaso, el empeoramiento de las relaciones entre ambos países no podría tener otro fin que la catástrofe. En 2020, Armenia/Artsaj y Azerbaiyán tuvieron una nueva confrontación militar en la que las fuerzas armenias fueron derrotadas, y ha habido una fuerte crisis de seguridad regional desde entonces. Victorioso en la guerra, Bakú aumentó sus políticas antiarmenias varias veces en los años siguientes, incluso imponiendo un bloqueo a la ayuda humanitaria a Artsaj entre 2022 y 2023. El deterioro de la seguridad local llegó a un punto extremo cuando a principios de septiembre el gobierno azerbaiyano ordenó el inicio de una operación antiterrorista con el supuesto objetivo de neutralizar las instalaciones militares armenias en el territorio de Nagorno-Karabaj. Los ataques mataron a docenas de civiles de etnia armenia, pero aún así Ereván se negó cobardemente a proteger a su pueblo, alegando que no tenía tropas en Artsaj y exigiendo una acción militar contra Bakú de las fuerzas de paz rusas. Desde 2020, Moscú ha mantenido fuerzas de paz en Artsaj bajo los términos del acuerdo trilateral que puso fin a las hostilidades ese año. Estas tropas, sin embargo, son pocas y su trabajo se centra en operaciones pacíficas y no violentas, como el rescate, el desminado y la ayuda humanitaria. A los rusos no se les permite actuar militarmente contra ninguna de las partes en el conflicto, por lo que las afirmaciones de Pashinyan de que sería responsabilidad rusa evitar la operación de Bakú son absolutamente infundadas. El gobierno armenio también solicitó ayuda occidental, pero no recibió ninguna garantía de seguridad, lo que ya se esperaba, ya que el mejor escenario para los intereses occidentales es precisamente el caos en el Cáucaso. Así, sin ningún apoyo internacional, las fuerzas de defensa de Nagorno-Karabaj se volvieron absolutamente incapaces de proteger su territorio reclamado, sin dejar otra opción que la capitulación militar y política. Obviamente, la decisión de poner fin a la existencia de la república no fue aceptada por todos los políticos locales y activistas separatistas. Por ejemplo, Artak Beglarian, exministro de Estado y defensor de los derechos humanos de Artsaj, dijo en las redes sociales: el decreto del presidente de Artsaj sobre la disolución de la república es ilegal e ilegítimo. 1. Ningún presidente tiene el poder de disolver la república formada por el pueblo con referéndum. 2. Ese decreto fue firmado como resultado de la dura agresión y amenaza de fuerza de Azerbaiyán. Es nulo e inválido. Desde un punto de vista legal, este tipo de argumento puede ser válido. Obviamente, no es el derecho de un presidente disolver un estado entero por decreto. Pero el caso particular de Artsaj debe analizarse cuidadosamente, ya que es una república separatista no reconocida, y por lo tanto, no tiene una estructura estatal legal convencional. Además, incluso si es inválida, la decisión de Saramanyan solo admite la realidad de la situación actual de Artsaj. Los azeríes ya controlan el territorio y si hay resistencia por parte de los armenios habrá mayores posibilidades de que las hostilidades se intensifiquen. Entonces, en la práctica, la decisión del gobierno funciona como un intento conciliador de reintegrar pacíficamente al pueblo armenio en Azerbaiyán y detener la limpieza étnica de Bakú. El problema es que es poco probable que esto funcione a largo plazo. Azerbaiyán es un representante turco y Ankara tiene intereses expansionistas en el Cáucaso que no se limitarán a la recuperación de Nagorno-Karabaj. De hecho, existe una gran posibilidad de que Bakú lleve a cabo incursiones contra el territorio indiscutible de Armenia en el futuro. El objetivo de la OTAN es colocar tantas tropas como sea posible cerca de la frontera rusa, por lo que una incursión turca contra Armenia sería útil para Occidente, ya que podría legitimar el envío de fuerzas bajo la excusa del mantenimiento de la paz, lo que resultaría en la práctica en la mera división del Cáucaso entre las fuerzas turcas y occidentales de la OTAN. Solo una política responsable de amistad y cooperación militar con Moscú podrá evitarlo. Bueno, seguimos mirando el video a ver qué termina. The United Nations has been allowed access, according to the Azerbaijani Foreign Ministry, after 3 decades in this area because they wanted to show the United Nations what Azerbaijan calls occupation, destruction, and illegal settlement building. And the UN mission has been here to assess what Azerbaijan wanted to show them and also assess the needs of the people on the ground. We saw them leave this area, so I'm not sure how much assessment they were able to do on the ground themselves, but we've been speaking to aid workers who've been here. But again, because there are not that many people left, so assessing the humanitarian need of a non-existent population seems like a futile task. So we will wait to hear from what the UN mission found, what they saw, what they plan to do with this area. But Azerbaijan says that it is adamant to allow whoever wants to come here and see for themselves that this is an area which is open for people to live, and it is going to be secure, at least for now, because the conflict has ended and Azerbaijani forces are going to be in control of not just the border of the city of Khan Kendi and the Nagorno-Karabakh region, but also all the way to the Lachin corridor and the border with Armenia as well. We did hear
hear some reports earlier in the day from witnesses who described scenes and accused Azerbaijani forces of excesses and forced displacement. But everyone we've spoken to here in this city, including the ICRC workers, they tell us they have found no real cases where people were actually forced out of their homes or had to face any abuse or trampling on their rights by these forces. But again, this is early days. We're the only crew which are here, apart from horses and dogs and a few Armenians who are packing their things and getting ready to leave. There's nobody here. Nobody there. If you're just joining us on Al Jazeera, exclusive access to the town and city of Khan Kendi with Al Jazeera's Osama bin Javed, one of the first journalists to reach that town in the Karabakh region of Azerbaijan. And from what you can see from Osama's images there, a ghost town, an empty town where nearly half, all of the population, in fact, has now fled to Armenia, the ethnic Armenian population of the Karabakh region. Osama, you were telling us that the Azerbaijani authorities, the plan they have for this region now is to have Azeris and ethnic Armenians living side by side. But as we've said, and we've been reporting on Al Jazeera for a number of days now, almost all the ethnic Armenians have fled to Armenia. And the question now is, would they ever want to come back to this region? What assurances is the Azerbaijan government giving them to perhaps make them want to return one day? Well, that is the big question, isn't it? That as you see what is around us, it feels that people have abandoned not just a city, but also hope. It appears that people have left in a way where they don't see a future coming back to this area, where they feel that they have had to leave and uproot themselves once again and go towards an uncertain future. And that is why it is going to be extremely important for Azerbaijani forces to make sure, and the administration, to make sure that the people who are here have the confidence to live here side by side as Azerbaijani citizens with full rights. But the question about the right to return is probably going to be addressed in the next few weeks and months, because Azerbaijan says that the right to return, the immediacy of the right to return is with the Azerbaijani population, which was uprooted 30 years ago. So there's a massive demining operation. You have to realize that almost 1 million hectares is estimated to be contaminated with unexploded munition, mines, and remnants of the war. So that has to be cleared out. Roads and infrastructure, pipelines have to be made. There has to be administrative control. Bodies have to be set up to allow people to come back to these areas. So the right to return for the Azerbaijani population in what we've been speaking to officials is probably going to be addressed first, but they also have set up a portal where people will be able to register themselves. The ethnic Armenians should be able to register themselves. There is a special working group that has been set up with Azerbaijani officials in charge to make sure that these people will have economic, they will have social, and they'll have humanitarian needs who will be addressed. But again, this is early days. This is the first pictures that you're seeing from this town, which until a few days ago was bustling with people. First exclusive pictures from Al Jazeera's Osama bin Javed in the Karabakh region of Azerbaijan, reporting there live from Khan Kendi, which was previously known as Stepanakert. Osama, thank you very much for your excellent reporting. Thank you. A United Nations mission is visiting the enclave to determine the humanitarian needs of the remaining residents. Joining us now on the News Hour is Marco Succi, who's the Rapid Deployment Standing Team Manager at the International Committee of the Red Cross. Thank you for joining us from Khan Kendi, also known as Stepanakert in Karabakh. Thank you. Can you tell us first your initial assessment of the situation there? It's a very desolate scene behind you in that city. What's the humanitarian situation like? Good afternoon. Yes, as you know, since the military escalation last week, dozens of thousands of people have been crossing into Armenia, and the square that you see behind me is very representative, is reflecting what is happening. So most of the population has left. Hospitals are empty. Water board are not personnel also left.
the director of the morgue also left. Our main concern is, of course, looking after the most vulnerable and helping, in particular, the wounded in the treatment or being evacuated. Who is left in the city, Marco? Exactly the people we are concerned about. I mean, the elderly, the disabled, those who don't have any family, relative, and that's exactly what we are looking for. We have several teams that since days are going house to house, trying to find may need any assistance. Those with a medical condition have been evacuated in cooperation with all the authorities, including Azerbaijan, Armenia, the de facto authorities, and of course the Russian peacekeepers. Do you have a sense of how many people are left there and what their needs are right now? You say, of course, you're looking after the most vulnerable, you're looking for the most vulnerable. What are the needs on the ground right now? It's difficult to estimate how many people have left in the city. For sure, what we can see touring the city is self-explanatory. Maybe a few hundreds people have left, and with the social services still working for the time being, but the healthcare system completely not collapsing, but without any personnel is, of course, this represents a major need for the population remaining here. Also, the need to connect those who left, who are left in the city and the region with their family relatives. That's another major need. So, reestablishing the family links. The missing during the last military escalation, that's another concern, humanitarian needs. The food provision and medicine, medical supplies for those remaining are, of course, among the priorities for us. Yeah, those are the priorities for you. As you say, a few hundred people left there. Can you give us a sense of what sort of cooperation and how you're working with the local authorities, the Azerbaijani authorities, in making sure that these people are taken care of? ICRC have been in the region for the last at least 3 decades. So we have always been cooperating with all concerned authorities, and we are cooperating and will be cooperating in the near future to make sure all the humanitarian needs are met. So we don't see any issue in that regard. What we are concerned about is, as I said, that the most vulnerable are not left behind. Those who have been separated by their loved ones, those who remain in town, the disabled, the elderly, and the wounded. So we are here exactly for that reason. And we are among, if not the only humanitarian organization in the region. So it's crucial, it's critical that we keep doing our job. Thank you so much, Mr. Suchi, for taking the time to speak to us about the situation there in the Karabakh region. Marco Suchi is from the International Committee of the Red Cross, joining us there from Khan Kendi. Ok, bueno, eso es lo que está sucediendo entonces en el Karabaj. Ahí terminamos el directo. Como saben, tienen el Linktree donde pueden seguirnos y apoyarnos. Pueden seguir las noticias en diferentes redes sociales como Twitter, Telegram. Tenemos el canal de noticias de Telegram y también los canales donde estamos emitiendo. El miércoles vamos a emitir en el canal de Actualidad Bélica de Tomás Klaus. Aquí vamos a hacer el directo de 12 horas y tenemos también los podcasts que pueden escuchar en diferentes plataformas de streaming
por ejemplo, Spotify, Spreaker o Amazon Music. Falta que suba los últimos episodios que hemos emitido. Luego también tienen, bueno, para apoyarnos, colaborar con el canal, pueden hacer alguna donación o contribución mínima por PayPal, si están aquí en Argentina por Mercado Pago, o en cripto de Binance también aceptamos. Aquí está PayPal, si quieren ayudarnos, o ser mecenas en Maps de el Patreon, o si no, también pueden donar por Mercado Pago aquí en Argentina. Pueden hacer una colaboración, la que quieran, ahí pueden elegir el monto. Y bueno, les agradezco mucho a los colaboradores que están ayudando a que podamos seguir emitiendo y apoyan el proyecto de Actualidad Bélica para mantenerlos informados de la situación militar, de los conflictos en el mundo. Este es mi Twitter si me quieren seguir. Ahí posteo muchas noticias también, casi todos los días, ¿no? Así que bueno, les agradezco a los que estuvieron aquí, principalmente de Panamá UFO, que fue el que más comentó, John Ramírez, Fernando Ferlazo, y a los demás que bueno, van a ver el directo por diferido o más tarde. Han dado 4 likes, gracias. Y bueno, nos veremos este miércoles. El miércoles en el canal de Tomás, el día 4 de octubre. Nos veremos allí para estar informando sobre todos los conflictos bélicos, principalmente el de Ucrania y Medio Oriente. Así que bueno, amigos, muchas gracias por escucharme, por estar aquí leyendo las noticias conmigo. Y ahí estaremos para informar más. Hasta luego, gracias.